¿Qué pasaría si te dijera que existe un país donde los peces caen del cielo como lluvia, donde la selva es tan densa que oculta ciudades perdidas que la humanidad todavía no ha terminado de descubrir? ¿Y dónde puedes pasar del calor abrasador de una playa caribeña a la fría neblina de un bosque nublado en menos de 2 horas de carretera? ¿Qué diríamos de una nación que es, al mismo tiempo, montaña salvaje, arrecife de coral, Amazonía centroamericana y archivo viviente de la civilización maya? Ese lugar existe. Se llama Honduras. Y lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la imagen que tienes de Centroamérica. Honduras no aparece en los titulares del turismo mundial tanto como debería, y quizá por eso su geografía permanece como uno de los grandes secretos del continente americano. Es el país más montañoso del Istmo, un territorio donde la corteza terrestre se fractura en cordilleras interminables, donde los ríos son tan caudalosos que pueden redibujar valles enteros en una sola noche de tormenta, y donde bajo la roca caliza se esconden laberintos subterráneos que conectan valles que ninguna carretera une. Es un país que no fue hecho para los caminos planos ni para los espíritus comodones. Hoy vamos a recorrer los 25 datos geográficos, naturales y culturales más impactantes de esta tierra que Cristóbal Colón llamó Honduras por la profundidad terrorífica de sus aguas. Desde volcanes dormidos hasta el arrecife más imponente del mundo occidental, desde cascadas que esconden civilizaciones perdidas hasta insectos que sostienen selvas enteras con su labor invisible. Y te advierto, el número 1 de esta lista redefine completamente lo que significa vivir en un país tropical. Quédense hasta el final porque lo que viene es absolutamente extraordinario. Número 25, el país que tiene 2 mares, Honduras, Centroamérica. Honduras es uno de los pocos países del mundo que goza de salida soberana a 2 océanos completamente distintos, el Mar Caribe al norte, parte del Océano Atlántico, y el Océano Pacífico al sur a través del Golfo de Fonseca. Esta posición geográfica privilegiada no es un simple dato de almanaque. Significa que el país convive con 2 sistemas climáticos diferentes, 2 tipos de ecosistemas marinos radicalmente distintos y 2 tradiciones culturales costeras que nada tienen en común entre sí. Mientras la costa caribeña está dominada por arrecifes de coral, manglares, lluvias abundantes y una influencia cultural afrohondureña profunda, la franja pacífica es más seca, volcánica y estratégica. Este doble acceso oceánico ha definido la historia comercial del país desde la época colonial y sigue siendo uno de sus mayores activos geopolíticos en la actualidad. Y si 2 océanos no son suficientes para impresionarte, espera a conocer lo que el Atlántico le tiene reservado bajo su superficie. Número 24. El segundo arrecife de coral más grande del planeta, Sistema Arrecifal Mesoamericano, Honduras. Frente a las costas caribeñas de Honduras se extiende una de las estructuras biológicas más imponentes que ha producido la naturaleza, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, segundo en tamaño en todo el planeta, solo superado por la Gran Barrera de Coral australiana. Esta formación coralina se despliega a lo largo de casi 1000 kilómetros, y es en aguas hondureñas donde alcanza algunos de sus puntos de mayor salud y espectacularidad. Dentro de este ecosistema submarino conviven más de 65 especies de corales pétreos y más de 500 especies de peces de colores que desafían la imaginación. Las islas de Roatán, Utila y Guanaja son las puertas de entrada a este mundo sumergido, y cada año atraen a miles de buceadores de todos los rincones del mundo que buscan ese encuentro cara a cara con la barrera viva más importante del hemisferio occidental. Lo que muchos no saben es que esta estructura biológica es tan grande que puede verse desde satélites en órbita espacial. De las profundidades del mar subamos a las profundidades de la historia, porque hay una escalinata que guarda el texto más largo tallado en piedra de todo el continente americano. Número 23. La Biblioteca de Piedra de los Mayas, Copán Ruinas, Honduras. En el corazón del Valle de Copán, en la frontera occidental de Honduras, se encuentra un monumento que los arqueólogos consideran el texto prehispánico más largo de todo el continente americano tallado en piedra, la Escalinata de los Jeroglíficos. Esta estructura extraordinaria cuenta con 63 escalones que albergan más de 2500 glifos individuales que narran la historia completa de la dinastía que gobernó esta ciudad-estado maya durante siglos. Copán era geográficamente la frontera sur del mundo maya, un centro de pensamiento científico y astronómico donde los sacerdotes calcularon el calendario con una precisión que todavía asombra a los matemáticos modernos. La ciudad fue construida en un valle montañoso que funcionaba como una trampa natural de fertilidad, con suelos ricos y agua abundante, lo que permitió sostener una población de decenas de miles de personas en plena selva hondureña. Esta escalinata es, literalmente, un libro de piedra que ha sobrevivido al clima tropical y a más de 1000 años de historia.
Y si los mayas dejaron su biblioteca en piedra, las civilizaciones que los precedieron dejaron algo aún más inquietante bajo las montañas. Número 22. Los huesos que brillan en la oscuridad, cuevas de Talgua, Catacamas, Honduras. Cerca del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho, se esconde uno de los hallazgos arqueológicos y geológicos más perturbadores de América Latina, las cuevas de Talgua, también conocidas mundialmente como la Cueva de los Huesos Brillantes. En su interior, a lo largo de miles de años, el agua cargada de minerales se filtró lentamente por las paredes de roca, depositando capas de carbonato de calcio sobre los restos humanos de una civilización que vivió hace aproximadamente 3.500 años. Este proceso de calcificación hizo que los huesos, al ser iluminados con una linterna, reflejen la luz con una intensidad cristalina impresionante, como si estuvieran cubiertos de diamantes. Este cementerio sagrado no solo es una maravilla geológica, es la evidencia de que Honduras fue hogar de culturas complejas y organizadas mucho antes de que los mayas llegaran a estas tierras. Las cuevas continúan sin ser exploradas en su totalidad, y los científicos creen que sus túneles se extienden por kilómetros bajo la montaña. Pero bajo la roca no solo hay historia. También hay agua. Una cantidad de agua que no te imaginas. Número 21. El río más largo de Centroamérica y la frontera líquida, Río Coco, Honduras, Nicaragua. El río Coco, también conocido históricamente como río Segovia, ostenta un título que pocas personas conocen fuera de los círculos geográficos, es el río más largo de toda Centroamérica. Este gigante de agua nace en las montañas centrales de Honduras y recorre cientos de kilómetros hasta morir en el Mar Caribe, sirviendo durante gran parte de su recorrido como la frontera natural entre Honduras y Nicaragua. Su cuenca es una de las zonas menos exploradas y más biodiversas del istmo, un territorio donde la selva es tan densa y el terreno tan inaccesible que el río mismo se convierte en la única vía de comunicación posible para las comunidades indígenas que viven a sus orillas. En épocas de lluvia, su caudal se vuelve impredecible y violento, capaz de transformar sus propias riberas. Durante siglos ha sido testigo silencioso de los conflictos fronterizos entre dos naciones hermanas, y hoy sigue siendo una línea líquida que al mismo tiempo une y separa culturas, lenguas y ecosistemas. Y si el agua define fronteras por fuera, imagina lo que hace cuando corre por dentro de la tierra misma. Número 20. El velo de agua que oculta un mundo subterráneo, cascadas de Pulapan-Sac, Honduras. A pocos kilómetros del lago de Yohoa se precipitan con una fuerza impresionante las cascadas de Pulapan-Sac, consideradas las cataratas más espectaculares de Honduras. Con una caída libre de 43 metros, su rugido se escucha desde lejos y la brisa que generan mantiene el entorno como un jardín tropical permanentemente humedecido. Pero lo que convierte a Pulapan-Sac en algo verdaderamente extraordinario no es su altura ni su belleza visual, sino lo que esconde detrás del agua. Guías locales llevan a los visitantes a través de túneles y cavidades naturales que se abren justo detrás de la cortina de agua, revelando espacios de roca viva donde el sonido del mundo exterior desaparece completamente. Los espeleólogos creen que bajo estas cascadas se extiende un sistema de cuevas y ríos subterráneos que podría conectar diferentes valles de la región, y que fueron utilizados por civilizaciones precolombinas como lugares sagrados y refugios durante épocas de guerra. La mayoría de esos túneles todavía no ha sido explorada en su totalidad. Del agua que cae, pasemos al agua que descansa. El único gran lago natural del país tiene una historia tan antigua como el fuego. Número 19. El único gran lago natural y su cuna de volcanes, Lago de Yohoa, Honduras. Honduras es un país tan montañoso y fracturado que casi no permitió la formación de lagos naturales de gran envergadura. Por eso el lago de Yohoa es un tesoro geográfico único, el único espejo de agua dulce de origen natural y escala considerable en todo el territorio nacional. Con una superficie de aproximadamente 79 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 15 metros, este lago se encuentra rodeado de antiguos centros volcánicos extintos y paredes de roca caliza que le dan un perfil dramático y hermoso. Su posición geográfica lo convierte en el punto de mayor concentración de biodiversidad aviar del país, siendo un punto de parada obligatoria para cientos de especies de aves migratorias que recorren el corredor biológico americano cada año. En sus aguas se refleja el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar por un lado y el Parque Nacional Santa Bárbara por el otro, creando un cinturón de bosque nublado que lo rodea y lo protege como una fortaleza verde. Es un laboratorio viviente en pleno corazón de la nación. Si el lago está rodeado de volcanes apagados, lo que viene a continuación tiene que ver con el fuego que moldeó el suelo de toda la nación. Número 18.
los 300 gigantes dormidos bajo la tierra hondureña, zona volcánica, Honduras. Aunque Honduras no aparece en los titulares por erupciones volcánicas como sus vecinos El Salvador o Nicaragua, la geografía nacional guarda un secreto imponente. El territorio hondureño alberga cerca de 300 formaciones volcánicas distribuidas a lo largo de su superficie. La mayoría se concentra en la franja sur del país, en la zona de influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico, especialmente en torno al Golfo de Fonseca. Aunque estos volcanes se encuentran inactivos o son geológicamente muy antiguos, su legado ha sido absolutamente decisivo para moldear la identidad del suelo hondureño. Los minerales volcánicos acumulados durante millones de años han creado una fertilidad extraordinaria en valles y laderas que un día fueron ceniza y fuego. Esta herencia ígnea es precisamente la razón por la cual Honduras se convirtió en una potencia cafetalera, ya que los suelos volcánicos combinados con las altitudes elevadas crean las condiciones perfectas para producir uno de los cafés más cotizados del mundo. Y hablando del café, ese grano de oro que escala las montañas hondureñas, la siguiente cifra te va a impresionar. Número 17, el mayor productor de café de Centroamérica, zonas cafetaleras, Honduras. Honduras ha alcanzado un logro que pocos esperaban hace apenas 2 décadas, convertirse en el mayor productor de café de toda Centroamérica y el sexto exportador a nivel mundial. Este éxito no es producto del azar sino de la geografía misma del país. La combinación de su relieve montañoso con altitudes que superan los 1500 metros sobre el nivel del mar, los suelos ricos en minerales de origen volcánico y un régimen de lluvias bien distribuido a lo largo del año crea las condiciones ideales para producir granos de especialidad que los catadores europeos y asiáticos buscan, con una demanda creciente. Departamentos como Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, La Paz, Comayagua e Intibucá son las grandes cordilleras cafetaleras del país, donde cientos de miles de familias campesinas trabajan las laderas de las montañas con una dedicación que se transmite de generación en generación. El café hondureño no solo es un producto agrícola, es el motor económico que mantiene viva a la Honduras rural y es la tarjeta de presentación más poderosa del país ante el mundo. De las montañas productivas subamos al techo del país, al punto más alto donde el cielo casi se puede tocar. Número 16, el techo del mundo centroamericano, Cerro Las Minas, Parque Nacional Celaque, Honduras. Si quisieras pararte en el punto más alto de Honduras, tendrías que ascender hasta los 2.870 metros sobre el nivel del mar que alcanza el Cerro Las Minas, ubicado en el macizo del Parque Nacional Celaque, cuyo nombre en lengua lenca significa precisamente eso, cofre de agua. Esta cima no solo es el techo de Honduras sino también el punto más elevado de toda Centroamérica si excluimos a Guatemala. El ascenso por sus laderas es un viaje a través de varios pisos ecológicos completamente distintos, desde bosques de pino y encino en las zonas medias, hasta bosques nublados de altura donde los árboles están permanentemente cubiertos de musgos, helechos y bromelias, y donde la niebla no se disipa nunca, ni en los días más soleados del verano. En esta cima habita el Quetzal, el ave sagrada de las civilizaciones mesoamericanas, convertida en símbolo espiritual de libertad y belleza. Llegar al Cerro Las Minas es una experiencia que pocas personas en el mundo han tenido, y que muy pocas olvidarán. Y si en la cima del país vive el Quetzal sagrado, en sus selvas más profundas vive algo igualmente legendario pero mucho más elusivo. Número 15, la Amazonía de Centroamérica y la Ciudad Blanca Perdida, La Mosquitia, Honduras. En el extremo oriental de Honduras, donde los mapas modernos empiezan a llenarse de zonas en blanco, se extiende la Mosquitia, una selva virgen de 22.500 kilómetros cuadrados que representa la segunda masa forestal más extensa de toda América Central, después de la Amazonía brasileña. Este territorio es tan remoto y tan denso que permanece prácticamente inexplorado por la civilización moderna. En sus profundidades viven comunidades indígenas que mantienen formas de vida milenarias, y en sus ríos y canopias se refugian los últimos jaguares, tapires, caimanes y águilas arpías del istmo. Pero lo que verdaderamente hace de la Mosquitia un lugar de leyenda es la Ciudad Blanca, una civilización perdida que los indígenas locales denominaban la ciudad del dios mono. Durante siglos fue considerada un mito, hasta que en el año 2015 un equipo de arqueólogos utilizando tecnología LIDAR desde helicópteros confirmó la existencia de estructuras monumentales enterradas bajo el dosel de la selva, estructuras que ninguna mano moderna ha tocado todavía. La Mosquitia no es solo una selva. Es el último gran misterio de América. Pero si hay un misterio que desafía la lógica de la naturaleza misma, es lo que ocurre en un pequeño municipio del norte cada vez que llega la tormenta. Número 14. El único lugar del mundo donde llueven peces, Lloro, Honduras.
En el departamento de Yoro, al norte de Honduras, ocurre cada año entre los meses de mayo y julio un fenómeno que desafía la lógica de la naturaleza y que está documentado desde hace más de un siglo, la lluvia de peces. Durante las tormentas tropicales más intensas del verano, el suelo de ciertas zonas montañosas amanece cubierto de pequeños peces vivos y plateados que todavía coletean sobre la tierra. La explicación científica apunta a trombas marinas de extraordinaria potencia que succionan la fauna de cuerpos de agua dulce cercanos y la depositan tierra adentro cuando la tormenta se disipa sobre las montañas. Pero lo que hace de este fenómeno algo verdaderamente singular es su regularidad, no ocurre una vez ni fue un accidente aislado. Ocurre todos los años, en los mismos meses, en la misma región, con una fidelidad que las comunidades locales esperan y celebran como si fuera una festividad. Los habitantes de Yoro recogen los peces del suelo, los cocinan y los comparten en comunidad. Es un milagro anual que une la cultura, la gastronomía y la ciencia en un solo evento que no existe en ningún otro lugar del planeta. De los peces que caen del cielo, pasemos a las aves que cruzan el cielo en manadas que oscurecen el horizonte. Número 13. El mayor espectáculo migratorio de aves de América, Valle de Laguán y costa caribeña, Honduras. Honduras ocupa una posición geográfica única en el continente americano, es el cuello de botella por donde pasan obligatoriamente las rutas migratorias que conectan América del Norte con América del Sur. Cada otoño, millones de aves de presa, incluyendo gavilanes, aguiluchos, zopilotes y halcones, cruzan el cielo hondureño en migraciones masivas que los ornitólogos consideran entre los espectáculos naturales más impresionantes del hemisferio. El Valle de Laguán y la costa caribeña norte son los puntos de mayor concentración, donde en un solo día de octubre se han registrado hasta 2 millones de aves sobrevolando la misma franja de cielo. Este corredor biológico aéreo funciona porque Honduras tiene la geografía perfecta, montañas orientadas de noroeste a sureste que actúan como rampas de viento para las aves planeadoras, costas que ofrecen puntos de descanso y alimentación, y bosques que han sobrevivido intactos como refugios durante miles de años de migración ininterrumpida. Es uno de los grandes secretos ornitológicos del mundo. Y si el cielo hondureño es una autopista de vida, sus bosques nublados son algo aún más asombroso, el hábitat de plantas que parecen de otro mundo. Número 12. El jardín botánico más biodiverso del mundo hispanohablante, Lancetilla, Tela, Honduras. A pocos kilómetros de la ciudad costera de Tela, en la costa norte hondureña, se extiende uno de los tesoros botánicos más importantes del planeta, el Jardín Botánico de Lancetilla. Con una superficie de 1.681 hectáreas, es considerado el jardín botánico tropical más grande y biodiverso de todo el mundo hispanohablante y uno de los centros de investigación de plantas tropicales más significativos del hemisferio occidental. Fundado en 1926 originalmente como un centro de investigación para la United Fruit Company, con el tiempo se convirtió en un laboratorio viviente donde se han aclimatado y estudiado especies vegetales traídas de todos los continentes. Sus senderos llevan al visitante a través de plantaciones de árboles que simulan la selva africana, los bosques asiáticos y la jungla amazónica, todo dentro del mismo recinto. La colección de palmas de Lancetilla es considerada una de las más completas del mundo. Perderse en sus senderos durante una tarde es, literalmente, recorrer la vegetación de todo el planeta sin salir de Honduras. Y si hay un jardín que abraza especies de todos los continentes, hay un golfo que abraza las fronteras de 3 naciones al mismo tiempo. Número 11. El único golfo compartido por 3 naciones, Golfo de Fonseca, Honduras, El Salvador, Nicaragua. El Golfo de Fonseca es, desde el punto de vista geográfico, uno de los puertos naturales más extraordinarios del planeta y el único lugar en el mundo donde las aguas costeras de 3 naciones, Honduras, El Salvador y Nicaragua, confluyen en un mismo cuerpo de agua. Con una superficie de 3.200 kilómetros cuadrados, este golfo es al mismo tiempo una reserva biológica de primer orden y un punto diplomático de alta complejidad. Sus costas de origen volcánico sirven de santuario de reproducción para ballenas jorobadas, tortugas marinas en peligro de extinción y delfines que encuentran aquí aguas tranquilas y abundante alimento. El golfo alberga 6 de las 11 especies de manglar que existen en el mundo entero, lo que lo convierte en un banco genético de incalculable valor para la ecología global. Sus aguas poco profundas y sus mareas predecibles lo han convertido desde tiempos inmemoriales en una despensa natural de peces, camarones y moluscos que alimentan a cientos de comunidades pesqueras de los 3 países. Del golfo que une 3 naciones pasemos a la frontera que una guerra de 100 horas redibujó en el mapa. Número 10. La guerra que redefinió un mapa en 100 horas, frontera Honduras-El Salvador.
En julio de 1969, Honduras y El Salvador protagonizaron uno de los conflictos armados más breves y más mal interpretados de la historia latinoamericana, la llamada Guerra del Fútbol, un nombre que banaliza las causas reales del enfrentamiento. El verdadero detonante no fue un partido de fútbol sino la presión demográfica insostenible de El Salvador, el país más densamente poblado de Centroamérica, sobre las tierras hondureñas, y la falta de una demarcación fronteriza clara y aceptada por ambos gobiernos. En apenas 100 horas de combate y con un saldo trágico de miles de muertos y decenas de miles de desplazados, el conflicto obligó a la Corte Internacional de Justicia a intervenir durante años para establecer con precisión milimétrica cada kilómetro de la frontera entre ambas naciones. Este episodio demostró de manera brutal que la tierra, su posesión y su delimitación son temas capaces de cambiar el destino de dos países hermanos en cuestión de días. El mapa de Centroamérica que conocemos hoy lleva las cicatrices de esas 100 horas. Y si hay una frontera que se trazó con sangre, hay una frontera marítima que se extiende mucho más allá de lo que cualquier mapa convencional muestra. Número 9. El país que tiene fronteras marítimas con 5 naciones del Caribe, Honduras, Mar Caribe. Pocos saben que Honduras no solo tiene fronteras terrestres con sus vecinos inmediatos, sino que sus aguas territoriales en el Mar Caribe establecen fronteras marítimas oficialmente reconocidas con 5 naciones que muchos no asociarían con este país: México, Belice, las Islas Caimán, Jamaica y Cuba. Esta red de conexiones acuáticas posiciona a Honduras como un eje fundamental dentro de la cuenca del Gran Caribe, otorgándole soberanía sobre extensiones de mar que superan con creces su tamaño terrestre. Estas aguas territoriales contienen zonas ricas en recursos pesqueros, potenciales yacimientos de hidrocarburos en el fondo marino y ecosistemas coralinos de gran valor ecológico. La existencia de estas fronteras marítimas es el resultado directo de la posición geográfica privilegiada de Honduras como puerta de entrada al Mar Caribe desde el continente centroamericano, una posición que los imperios coloniales europeos reconocieron y disputaron durante siglos y que hoy sigue siendo un activo estratégico de primera magnitud. Y hablando de disputas territoriales, hay unas islas que pasaron de mano en mano entre imperios como si fueran una pieza de ajedrez. Número 8. El legado británico en el corazón del Caribe hondureño, Islas de la Bahía, Honduras. Las Islas de la Bahía, formadas principalmente por Roatán, Utila y Guanaja, tienen una historia política y cultural que las distingue radicalmente del resto del territorio hondureño. Durante siglos estas islas fueron territorio disputado entre imperios europeos y refugio de piratas que encontraban en sus aguas poco profundas y sus bosques de manglar el escondite perfecto para sus tesoros y sus naves. Fueron colonia oficial del Reino Unido hasta el año 1860, cuando fueron cedidas formalmente a Honduras tras la firma del Tratado Cruzwique. Esta herencia colonial británica es visible y palpable hoy en día. En las islas el inglés criollo caribeño es tan común como el español, la arquitectura de madera colorida recuerda a las colonias británicas del Caribe, y las tradiciones culturales mezclan lo hondureño con lo británico y lo afrocaribeño de una manera que no existe en ningún otro lugar del istmo. Además, su ubicación directa sobre el sistema arrecifal mesoamericano las convierte en uno de los mejores destinos de buceo del mundo, con visibilidad submarina que puede superar los 30 metros en días de calma. Y si las islas tienen una historia de piratas y reinos, el continente tiene un río que es, literalmente, la arteria de la economía nacional. Número 7. El río que mueve la economía de una nación, Río Ulúa y Valle de Sula, Honduras. El río Ulúa es, sin discusión posible, la arteria hídrica más importante de la economía hondureña. Es el río más grande y caudaloso que corre completamente dentro del territorio nacional, naciendo en las montañas del centro y desembocando en el Golfo de Honduras después de recorrer cientos de kilómetros. A su paso por las tierras bajas del norte, el Ulúa ha construido durante milenios el Valle de Sula, la llanura más fértil y productiva de todo el país, donde se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto Nacional. Aquí se concentran las grandes plantaciones de palma africana, banano y caña de azúcar, los principales parques industriales del país y la ciudad más dinámica económicamente, San Pedro Sula. Pero la fuerza del Ulúa no es solo creadora, en épocas de lluvias extremas, sus crecidas son tan violentas que pueden redibujar completamente la geografía de las llanuras del norte en pocas horas, recordando a sus habitantes que la naturaleza nunca renuncia a sus propios términos. Es un río que da vida, pero que exige respeto permanente. Y si hay un río que da vida a la economía, hay un escudo verde que protege la vida de todo el país. Número 6. El escudo verde que protege al planeta, áreas protegidas, Honduras.
Honduras ha tomado una de las decisiones más valientes y visionarias que puede tomar un país en desarrollo: proteger formalmente más del 25% de todo su territorio nacional bajo alguna categoría de conservación ambiental. Esto equivale a más de 29.000 kilómetros cuadrados de selvas vírgenes, manglares impenetrables, bosques nublados de alta montaña y humedales costeros que permanecen fuera del alcance de la deforestación y el desarrollo no planificado. La Reserva de la Biosfera del Río Plátano, inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es la joya de este sistema de áreas protegidas, un territorio de más de 800.000 hectáreas de selva tropical virgen que alberga una diversidad biológica comparable a la de regiones mucho más celebradas del planeta. Este porcentaje de tierra protegida supera al de muchas naciones desarrolladas y convierte a Honduras en uno de los pulmones verdes más importantes de todo el hemisferio occidental. Es una apuesta por el futuro en un mundo que pierde bosques a una velocidad alarmante. Y dentro de ese escudo verde viven criaturas en una variedad tan inmensa que los científicos todavía no han terminado de contarlas. Número 5. El microcosmos de los 20.000 insectos, ecosistemas de Honduras. Honduras ocupa el punto geográfico exacto donde las faunas de Norte y Sudamérica se mezclan, se superponen y compiten en lo que los biólogos llaman una zona de transición o puente biológico. Esta posición privilegiada es la razón por la cual el país alberga una cifra que parece exagerada pero que está respaldada por décadas de investigación científica: más de 20.000 especies de insectos. Esta diversidad entomológica es absolutamente fundamental para la salud de todos los ecosistemas del país. Las mariposas morfo de un azul metálico deslumbrante polinizan las flores de los bosques nublados. Los escarabajos rinoceronte reciclan la materia orgánica del suelo de las selvas. Las termitas construyen estructuras que modifican la química del suelo. Sin este ejército invisible de insectos, los 29.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas de Honduras simplemente colapsarían. Son los ingenieros silenciosos que sostienen desde abajo la majestuosa arquitectura verde de los parques nacionales. La biodiversidad de insectos de Honduras es, en este sentido, la columna vertebral invisible de toda su riqueza natural. Y si hablamos de riqueza natural, hay una cifra demográfica que cambia completamente la perspectiva de este país en el contexto regional. Número 4. El segundo país más poblado del Istmo y su geografía humana, Honduras, Centroamérica. Con una población que ha superado los 10 millones de habitantes, Honduras se consolida como la segunda nación más poblada de América Central, solo por detrás de Guatemala. Pero lo que hace verdaderamente fascinante su geografía humana es la distribución espacial de su gente, una distribución completamente dictada por el relieve montañoso. Debido a lo accidentado del terreno, la población no se extiende uniformemente sino que se ha concentrado en valles específicos y polos de desarrollo muy distintos entre sí: el dinamismo industrial del Valle de Sula al norte, el peso político y cultural de Tegucigalpa en el centro, y las comunidades rurales e indígenas dispersas en las cordilleras del occidente y las selvas del oriente. Además, más de 1 millón de hondureños viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, generando un flujo de remesas que representa una parte significativa del PIB nacional y creando una conexión transnacional que une geográficamente a Honduras con ciudades norteamericanas como Houston, Nueva York y Los Ángeles de una manera que no aparece en ningún mapa pero que define la vida cotidiana de millones de personas. Y si la gente de Honduras se distribuye según la geografía, su capital es el caso más extraño de capital doble que existe en todo el continente. Número 3. La capital doble separada por un río, Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras. Honduras posee una configuración política y geográfica que es extremadamente rara en el mundo contemporáneo. Su capital no es una sola ciudad, sino una unión de dos entidades urbanas distintas y separadas físicamente. Tegucigalpa y Comayagüela, divididas por el cauce del río Choluteca, forman juntas el Distrito Central, y ambas son reconocidas por la Constitución de la República como el asiento compartido del gobierno nacional. Mientras que Tegucigalpa se asienta sobre un laberinto de laderas montañosas y terrenos irregulares que le dan un perfil urbano vertical, dramático y casi medieval en su complejidad, Comayagüela se extiende en una zona relativamente más plana a la orilla opuesta del río. Esta dualidad no es solo administrativa, es un reflejo perfecto de la propia naturaleza geográfica de Honduras, un país donde la montaña y el valle, lo abrupto y lo llano, nunca logran separarse del todo. Y en el centro de Comayagüela, en la torre de su catedral, hay un objeto que ha estado contando el tiempo durante más de 900 años sin detenerse ni un solo día. Ese objeto merece su propio capítulo, porque es el guardián del tiempo más antiguo que sigue funcionando en el mundo entero.
Número 2. El reloj más antiguo del mundo aún en funcionamiento, Comayagua, Honduras. En la torre de la Catedral de Comayagua se encuentra un objeto que desafía silenciosamente el paso de los siglos, el mecanismo de reloj de engranajes más antiguo del mundo que todavía sigue funcionando. Construido por artesanos árabes alrededor del año 1100 durante el Imperio Almorávide, en la península ibérica, este reloj fue traído al Nuevo Mundo por orden de la corona española durante la colonización y colocado en la torre de la catedral de la que entonces era la capital del Reino de Guatemala. Desde el siglo XVII ha marcado las horas de Comayagua sin interrupción, sobreviviendo guerras civiles, terremotos, golpes de estado y el paso de casi 10 siglos de historia. Es un testimonio mecánico de cómo la historia de 3 continentes, África, Europa y América, se cruzó en este pequeño rincón de Centroamérica para dejar una máquina que, a pesar de haber sido construida antes de que existiera la nación hondureña, antes de que existiera América tal como la conocemos, todavía mueve sus agujas. Es el péndulo más viejo del mundo hispánico, y está en Honduras. Y ahora, con toda esa riqueza acumulada, llegamos al dato número 1. El que redefine completamente lo que significa ser un país geográfico. Prepárate. Número 1. La escalera climática de los 1000 rostros, el país que tiene todos los climas del mundo, Honduras, Centroamérica. Existe un fenómeno geográfico en Honduras que no tiene equivalente en ningún otro país de América Central y que muy pocas naciones del mundo pueden igualar, la capacidad de concentrar, dentro de un territorio de apenas 112.000 kilómetros cuadrados, prácticamente todos los climas y ecosistemas que existen sobre la Tierra. A esto se le llama la escalera climática, y funciona de la siguiente manera. En menos de 2 horas de viaje por carretera, es posible pasar de un calor tropical de sabana en las costas caribeñas, con palmeras, arena blanca y temperaturas de 35 grados, a un bosque nublado de alta montaña donde la temperatura baja a 8 grados y la niebla nunca se disipa, ni a mediodía. Esto es posible gracias a la combinación de 19 cuencas hidrográficas distintas, una cadena montañosa que actúa como escalera vertical, y una posición geográfica que capta humedad de 2 océanos simultáneamente. El resultado es un país donde los pinos del norte conviven con las palmeras del trópico, donde las orquídeas de alta montaña crecen a pocas horas de los manglares costeros, donde un jaguar puede bajar de la montaña al atardecer y llegar al mar antes del amanecer. Honduras no es un país tropical. Es un planeta entero comprimido en un espacio que cabe dentro de un mapa. Y esa es su mayor riqueza, su mayor secreto y su mayor promesa al mundo. Y con ese dato llegamos al final de este recorrido por las 25 maravillas geográficas más impactantes de Honduras. Pero quiero que te detengas un momento antes de cerrar este video y pienses en algo. Cada uno de estos 25 datos existe en un mismo país. El mismo país que tiene el arrecife de coral más importante del hemisferio occidental también guarda el reloj más antiguo del mundo en funcionamiento. El mismo país donde llueven peces del cielo también alberga el texto prehispánico más largo tallado en piedra de todo el continente. El mismo país que es el mayor productor de café de Centroamérica todavía tiene una selva donde vive una ciudad perdida que nadie ha tocado. Honduras no es un lugar. Es un argumento geográfico a favor de la maravilla. Lo que hemos visto hoy no es un inventario de curiosidades. Es el retrato de una nación que la geografía trató con una generosidad desproporcionada, dándole montañas, selvas, arrecifes, volcanes, ríos, lagos, 2 océanos y todos los climas posibles dentro de un espacio que en el mapa parece pequeño. La pregunta real que deja este recorrido no es cuántas maravillas tiene Honduras, sino cuántas de ellas desaparecerían si no las cuidamos. Esa pregunta le corresponde responderla no solo a los hondureños, sino a todos los que compartimos este planeta. ¿Cuál de los 25 datos te impactó más? ¿El reloj árabe de 900 años? ¿La ciudad blanca perdida en la selva? ¿O la lluvia de peces que desafía cualquier explicación? Déjame tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno. Si este video te abrió los ojos sobre Honduras, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún recorrido y dale like si crees que el mundo necesita saber más sobre Centroamérica. Nos vemos en el siguiente destino.